Abrimos, señoras y señores, la tertulia en este viernes que es 20 de septiembre del año 2024. Saludo a quienes nos acompañan en la mesa. Empiezo por Carolina Porley, otra vez. ¿Cómo te va, Carolina? Muy bien, buen día para todos. Sigo con Gonzalo Pérez del Castillo. Muy buenos días. Juan Grompone. Buenos días para todos. Y Alejandro Aval. Buen día, Emiliano, y audiencia, y amigos. Y a todos los demás de la mesa. Por eso dije amigos. Ah, bueno, todos, incluido lo de la mesa. ¿A Carolina? ¿Cómo? ¿No consideras a Carolina una amiga? Pero para mí amigos comprende a Carolina. Bueno. Acá hablamos español. Bueno, vamos con el primer tema. Tenemos dos, básicamente, bien distintos. Uno con un pie en la política, pero solo un pie, podría decir. La coalición de 5 partidos que ganó la segunda vuelta de las elecciones del año 2019 se conocía entonces como multicolor, coalición multicolor. El concepto surgió a partir de una idea en la que Luis Lacalle Pou hacía hincapié en los actos de campaña cuando era candidato. Incluso antes de pasar al balotaje, el hoy presidente mostraba los programas de gobierno de su partido, el Partido Nacional, el Partido Colorado, Cabildo Abierto, el Partido Independiente y el Partido de la Gente. En aquellos discursos destacaba las coincidencias que él había encontrado y entonces llamaba a conformar un gobierno multicolor. Después, con el correr del periodo de gobierno, en el oficialismo surgieron voces que comenzaron a utilizar la expresión coalición republicana. Uno de los primeros en hacerlo de manera pública fue el politólogo Francisco Faig, que es columnista en el diario El País. Lo cierto es que a fines del año pasado, los partidos de la coalición decidieron inscribir ante la Corte Electoral un partido para que compita en las elecciones departamentales, para todos juntos competir en las elecciones departamentales, así como en 2014 lo habían hecho bajo la denominación Partido de la Concertación. ¿Qué nombre eligieron esta vez? Partido Coalición Republicana. Entonces, el cambio de multicolor a republicana, ¿es solo una cuestión de marketing o tiene un trasfondo ideológico? Esa era la inquietud de Carolina. Eso es lo que vamos a conversar a partir de este momento. Capaz que, Carolina, ¿le agregás algo más? Sí. Dale. Bueno, sí, a mí me parecía que era un nombre que no se terminaba de instalar, ¿no? A veces pasa esto con los cambios de nombre, ¿no? Que seguimos llamándole, pensemos en las calles nomás, que seguimos llamándole con los nombres viejos, ¿no? Pero bueno, yo me pregunté, como afinando el oído, ¿no? Escuchaba a analistas, periodistas, a los responsables de las empresas encuestadoras y hablaban mucho de coalición multicolor y a veces de coalición republicana, ¿no? En estos días, ¿no? Estoy hablando. Entonces, decía, bueno, ¿por qué cuesta, ¿no? Como la instalación del nombre y qué supone este nuevo nombre, ¿no? Esta nueva definición de la coalición de gobierno. Y yo pensaba, ¿no? Que hay sí como como una apuesta conceptual e ideológica, pensando que la coalición se crea o sea, el objetivo principal era ganarle al Frente Amplio, ¿no? Entonces, bueno, hay una definición que de alguna manera represente lo que diferencia, ¿no? A estos partidos que se juntaron para ganar al Frente Amplio, que representa esa diferencia, ¿no? O lo que ellos quieren señalar como diferencia frente a ese otro al que quieren vencer, ¿no? Entonces ahí cuando uno piensa, bueno, la diferencia, ¿qué implicaría esto de los republicanos? Se supone que todos somos republicanos, pero me parece que cuando se elige coalición republicana es porque de alguna manera se quiere señalar que hay algunos que son más republicanos que otros. Uh-huh. Y entonces yo pensaba, ¿no? Bueno, ¿qué es esto de ser una coalición republicana? ¿O qué prometería o qué aseguraría esta coalición? Y yo pensaba, ¿no? Bueno, incluso creo que surgió también en los propios voceros de la coalición, ¿no? Significaría, por ejemplo, no apoyar o no justificar gobiernos autoritarios, ¿no? Esto creo que lo dijo Sanguinetti, ¿no? La decisión está entre los que apoyan a Maduro y los que no. No sentirse cerca de gobiernos populistas, ¿sí? Mantener un compromiso ético, ¿sí? Con las instituciones republicanas, no mentir, no difamar, ¿sí? No engañar, no intentar sortear las regulaciones, ¿sí? Estatales o hacer caso omiso a los organismos de contralor, ¿no? Asegurar un gobierno que se sujete, que se someta a estas normas, no anteponer lo político sobre lo jurídico,
asegurar un ejercicio responsable de la cosa pública, ¿no? Con transparencia, rendición de cuentas. Y yo en ese sentido... digo, ¿Esos son apuntes que fuiste tomando? Sí, pensando en posibles referencias o alusiones a, bueno, ¿qué sería esto de asegurar una coalición republicana? Y yo me preguntaba si esto no es más bien una cuestión desiderativa o programática, más que una definición de la identidad de esta coalición en oposición a lo que puede ser el otro bando, digamos, ¿no? Y ahí voy a lo de Carlos Paleja, con esto de que estamos en un sistema político electoral de polarización, donde se presentan, ¿no?, como dos grupos que el otro día se hablaba acá en la mesa de análisis político, ¿no? Hay como una cantidad de coincidencias, por ejemplo, en las normas macroeconómicas, en apostar, por ejemplo, a la protección social, en asegurar un Estado fuerte, ¿no? Hay como una convergencia programática que no se admite mucho, pero que está. Y entonces, ¿por dónde estaría la diferenciación entre estos dos grupos que aspiran al poder, ¿no? Y bueno, y me parece que esto de darle este perfil más republicano apuntaría a esto. Pero yo me pregunto si más que asegurar esa diferencia no sería más justo plantearlo como una cuestión desiderativa y programática. Por ahí voy. Esa es la primera pregunta que deja planteada Carolina. Antes de que Juan hable Gonzalo. Sí, por eso. Gonzalo quería hablar, pero levantaba la mano insistentemente Juan. Sí, pues yo fui uno de los que defendí este tema en la previa, ¿no? No tengo dudas que debe llamarse republicana. Primero porque resurgió naturalmente como reemplazo de la palabra multicolor, espontáneamente surgió. Y en segundo lugar, porque esto recuerda a Estados Unidos. Y quiero empezar a mostrar las cosas. Por supuesto, de esta manera de llamar, el FAR podría llamarse la coalición de los demócratas, siguiendo la línea de descripción, ¿no? Que paso a fundamentar que no es simplemente un juego de palabras. A ver, tú dices los republicanos, sí, a ver, dale. Los republicanos en Estados Unidos son liberales, partidarios de los empresarios y conservadores. Las tres palabras se ajustan perfectamente a la coalición multicolor republicana en el Uruguay. En cambio, los demócratas son partidarios de los trabajadores y progresistas, cosa que se ajusta bastante bien a la definición que usualmente se suele usar para el Frente Amplio. También son liberales los demócratas, ¿no? No, son mucho menos económicamente liberales. No, son mucho menos. Lo que pasa es que liberales en Estados Unidos es otra cosa. Pero yo digo liberales en el punto de vista económico. Es decir, los liberales económicos son los republicanos, ¿no? Y los demócratas son los que pilfarran el tesoro, ¿no? Es decir, el paralelo es fantástico, ¿no? Es fantástico que se pueda hacer. Entonces, que se pasen a llamar los partidos la coalición republicana, la demócrata, no solo... me gusta la nomenclatura, ¿no? Y coincide con la nomenclatura internacional norteamericana, y además me gusta mucho más porque va a disgustar muchísimo a todos, a unos y a otros va a disgustar esta interpretación que yo hago y que creo que es justa y precisa. Mirá, así que Juan toma el guante y redobla la apuesta, o sea que él dice que la discusión acá tendría que estar planteada, la carrera electoral tendría que estar planteada entre una coalición republicana y una coalición demócrata. Y por eso creo que no es un tema de políticos, sino de votantes. Aclara eso otro, a ver. Y claro, porque los políticos pueden discutir cosas teóricas horribles, espantosas, que entendemos o no entendemos. Pero acá lo que se trata es decir cómo lo van a designar los votantes. Claro. Es decir, cómo para que se distinga una de otra, ¿no? Bien. Bueno, la picó Juan. Con razón que levantaba la mano tan frenéticamente. Con razón. ¿Quién sigue? Alejandro. Bueno, la coalición republicana que explicó Juan, por referencia a Estados Unidos, podría tener algo que ver, pero decir que la coalición formada por los partidos que integran el Frente Amplio se puede asimilar a una coalición demócrata suena demasiado raro. Porque claro que hay demócratas en el Frente Amplio, por supuesto que sí, pero también hay gente que son absolutamente no demócratas, decididamente no demócratas por principio.
y Juan sabe muy bien a quiénes me estoy refiriendo porque él lo ha dicho en más de una oportunidad. Así que esa simplificación que hace es muy divertida, pero no va más allá. Lo que pasa es que en el planteo que hace Juan, la palabra republicano no quiere decir estrictamente republicano y la palabra demócrata no quiere decir estrictamente demócrata. Lo que hizo Juan fue describir los atributos de un partido, ¿no? O las posiciones de un partido y las posiciones del otro, más allá de la palabra estrictamente hablando. Pero si vas al contenido del Partido Demócrata en los Estados Unidos, en Norteamérica, caramba, es bastante difícil de lo que es el contenido propio del campo del pensamiento y de la acción de algunos de los partidos que integran el Frente Amplio. No de todos, por supuesto, pero sí de algunos, ¿no? En fin, no quiero entrar en eso, porque para mí el tema de coalición multicolor republicana me resulta más sencillo, sin haber tratado de profundizar, como de alguna manera hizo Carolina y sobre todo Juan, sino que va por otro lado. El nombre coalición multicolor me suena, yo qué sé, a teatro, me suena a kermés, me suena a alguna cosa que no tiene mucho sentido. Pienso que suena mucho mejor coalición republicana que coalición multicolor. Tú decís porque ese nombre tiene un poco más de contenido. Y sí, el otro era político. El otro era demasiado formal, demasiado volcado a la forma. Ni tanto, era hasta, yo qué sé, a mí me chocaba, o me sigue chocando todavía cuando se emplea, que se diga coalición multicolor, y vos decís, pero ¿eso qué es? ¿Una feria? ¿De qué estamos hablando? En cambio, coalición republicana suena algo mucho más formal, uno trae el contenido propio de lo que es una república, con todos los valores que de alguna manera quiso mencionaba, creo que Sanguinetti, allá poco después que se empezó a utilizar este nombre por el año 2020 o algo así. Que son los valores propios de una república. Y dice, bueno, acá en esta coalición se respetan los valores propios de una república. Tiene más sentido. Pero hasta sonoramente suena mucho más serio decir coalición republicana que coalición multicolor. Así que yo qué sé, yo no voy mucho más allá de eso. Lo de Juan es nada más que el fruto de sus noches de insomnio, que no sabe cómo agarrar las cosas y resulta que termina buscando conexiones que para mí no son tan claras. No, para mí sí. Para mí, como me pasa seguido... Vos para quedar bien con él. No, me pasa seguido en estas tertulias que yo vengo con la idea de decir algo y después escucho las barbaridades que dicen ustedes y tengo que cambiar mi discurso porque tengo que responder a lo que dicen. A mí me pareció genial lo que dijo Juan. Si pasa eso contigo en la tertulia, estamos todos felices. ¿Sí? No, ¿sabes por qué lo digo? Porque puede ocurrir que alguien venga a la tertulia y se mantenga en su posición. Chao, venga a repetir el libreto, venga con el discurso que preparó y punto. Lo mejor de una tertulia es cuando los integrantes de la mesa escuchan a los demás y eventualmente cambian, ajustan, ¿no? Es lo mío. Así que eres un alumno ejemplar. No, perdón, un tertuliano ejemplar. Bueno, a mí me encantó lo que dijo Juan. Porque si hay una cosa en que yo creo, pero sí, de veras, es que los países que funcionan, las democracias que funcionan, son aquellas democracias en las cuales hay dos partidos que se van alternando en el poder y que tienen un objetivo de país común. Eso es fundamental. Yo en todos los países en los que he estado, que funcionan, hay un país objetivo común. Yo creo que los uruguayos tenemos un país objetivo común, a diferencia de muchos países de América Latina. En el Uruguay existe eso. Ahora, en los regímenes parlamentarios existe una variante en que hay un partido en el centro que se va acomodando un poquito a la derecha o a la izquierda para poder mantenerse en el poder. Pues eso es el régimen parlamentario. En los Estados Unidos es totalmente cierto lo que dice Juan. Yo no creo, como dice Julio María Sanguinetti, en esto no estoy de acuerdo con él. Él piensa que hay familias ideológicas. Yo no creo que ni uno ni otro, lo que se está formando ahora en el Uruguay, que es nuevamente lo que le dio democracia al Uruguay durante todo el siglo XX, blancos y colorados, que eran más o menos lo mismo. Claro, sí. No eran tan distintos. Exacto. Eran distintos, por supuesto que sí, tenían sus características, pero en el fondo ambos compartían un objetivo país común. Y yo creo que eso se está formando de vuelta. Y a mí me da la sensación
de que a medida de que estas dos coaliciones, porque el Frente Amplio también es una coalición multicolor, sí lo será, y la coalición multicolor, que en el fondo el nombre sale porque Lacalle Pou viajaba con los partidos, con los programas. Por supuesto, el primero, que era el mejor, era el del Partido Independiente, color violeta, y después venían el Partido Blanco, no sé cuánto. Y entonces él iba con eso, que eran muchos colores. Entonces de ahí surge lo de multicolor, con una preponderancia sobre el violeta. Pero la verdad es que a mí me parece que esto es una evolución muy positiva, y me encanta lo que dice Juan, porque en Estados Unidos, ¿qué es lo que está pasando ahora? Ese país común se está perdiendo, porque los republicanos se radicalizaron por la concepción racista, la MAGA, Make America Great, de Trump, que no es muy americano, y porque algunos liberales, con toda la cultura woke y todo esto, también se han radicalizado. Y por eso en este momento los americanos te dicen, el país está dividido y no sé cuánto. ¿Por qué? Porque están perdiendo eso que siempre tuvieron, que fue un objetivo país común. Así que a mí me parece excelente la interpretación que hace Juan Grompone. No es ningún divague. Y yo creo que vamos hacia eso, y creo que es muy bueno, porque es lo que garantiza. Porque si vos estás... A ver, ¿qué son estas coaliciones? Como decía Carolina, son organizaciones para ver cómo te haces con el poder. ¿Y te haces con el poder para qué? Para cambiar las cosas que hay que cambiar en el Uruguay. Porque acá hay problemas no resueltos, muy importantes. Y en la medida en que ambas coaliciones se vayan turnando en el gobierno y vayan viendo que hay que reformar la seguridad social, la educación, la forma en que los políticos se gastan la plata pública y varias cosas más, los sindicatos, el servicio público, todo eso va a haber que enfrentarlo y solucionarlo. Y la única forma de hacerlo es que se estén turnando en el poder y unos más por este lado, otros más por el otro, pero que vayamos hacia solucionar los verdaderos problemas del Uruguay. Así que yo comparto republicano y que el Frente Amplio se llame demócrata, me da lo mismo, capaz que los voto. Fíjate qué detalle interesante podemos agregar, ¿no? Coalición Republicana tiene como una de sus ventajas, decían algunos de ustedes, que al nombre original le pone contenido, ¿no? Multicolor era una descripción de forma. Coalición Republicana, en cambio, sería mejor porque le pone una cierta definición. En cambio, el Frente Amplio no tiene ninguna definición. El nombre, ¿no? El nombre es totalmente formal. Es un frente amplio. Pero es parecido a multicolor. Ahí porque está, tiene que ver con aceptar la diversidad dentro. Ahí ¿no? está. Tiene una enorme coincidencia. En eso. Tiene una enorme coincidencia. El Frente Amplio pudo haberse llamado en su momento Coalición Multicolor, y la coalición multicolor que se creó en el 2019 pudo haberse llamado Frente Amplio, porque el concepto, entre comillas, es el mismo, ¿no? La variedad que hay adentro de cada una. El Frente Amplio pudo haberle agregado en algún momento, pudo haber cambiado y pudo haberle puesto Frente Amplio, yo qué sé, progresista. Y de hecho hubo Encuentro progresista. Hubo modificaciones en esa dirección. Se creó el Encuentro Progresista y allí ya no era una definición por el lado formal, sino colocándole una cierta connotación, y después se volvió para atrás. Claro. Se dejó al costado Encuentro Progresista y se volvió a la simple descripción de algo amplio, ¿no? Sí, a mí me parece que, más allá que coincido con Alejandro en esto de que la palabra multicolor tiene como una cosa, más bien un poco formal, ¿no? Como no sé, me parece que feria, dije yo. Sí, claro, pero yo coincido en eso. Me parece sí que era más, me parece más lindo, más interesante el concepto en esto de la diversidad, de dar lugar a la diversidad, y justamente lo que quería problematizar con esta denominación de republicanos es precisamente lo que dijo Alejandro, ¿no? Esto de nosotros somos los republicanos porque en el otro lado hay sectores no republicanos o no democráticos. Yo recordaba, porque bueno, soy historiadora, estoy como trabajando con una cantidad de cosas, y justo este tema me surgió a raíz de que estaba leyendo un debate entre Azarola Gil, un historiador colorado, y Luis Arto Herrera. En el año 42 debatían cómo se tendría que festejar el centenario del sitio de Montevideo, ¿no? De la defensa de Montevideo.
Y entonces él decía, ¿no? Azarola Gil, que era la segunda guerra de la independencia. Incluso fue todo el proyecto Colorado, por ejemplo, queriendo colocar a Joaquín Suárez en la Plaza Independencia, ¿no? Lo colocaron y después lo sacaron. Pero esta idea, ¿no? La segunda guerra de la independencia fue la defensa de Montevideo, Colorado, contra Rosas y Oribe. ¿En qué lugar dejaban los blancos esa definición? ¿No? Y esto era lo que le reprochaba Herrera. ¿En qué lugar? ¿En el lugar de qué? Del instrumento del invasor. Y entonces ahí Pibel de Bote, surciendo, decía, bueno, no, en realidad en la Guerra Grande los dos bandos de alguna manera se apoyaron en los vecinos, unos en la Confederación Argentina, el otro en el Imperio de Brasil, los dos los metieron adentro, los dos pensaban que estaban defendiendo intereses nacionales, bueno, está ahí como tratando de conciliar. Pero me parece que hay que tener como un poco de cuidado con estas palabras, porque justamente en qué lugar dejas al otro. Y yo creo que, retomando el tema de la polarización... Pero entonces acá en definitiva tú decís que la denominación coalición republicana es agresiva hacia el otro. Yo creo que estaría bueno que fuera más vista como algo programático, desiderativo. O sea, nos gustaría ser la defensora de estos valores. Y entonces ahí sin embargo, tú entendés que tiende a ser lo otro, tiende a ser como un cachetazo. Y bueno, por el fue otro lado, lo que dijo Sanguinetti, un poco también Alejandro lo retomó, y bueno. Entonces yo pensaba que pensar el republicanismo o la honestidad también para tomar un concepto que estaba proponiendo Orsi como diferencial, no es un atributo natural, ¿no? Sino que es algo que las personas se esfuerzan por alcanzar, ¿no? Entonces pensaba que podríamos como pensar en una suerte de mandamientos que estas coaliciones o estos partidos propongan y se comprometan a cumplir para justamente asegurar su identidad republicana o su honestidad. Atención, anoten entonces, los por dirigentes ejemplo, políticos. no dejaré que mis legisladores, mis ministros mientan. Que no mientan ante el Parlamento, que no mientan ante la JUTEP, que no mientan en las redes sociales, no difundan noticias falsas, que no mientan sobre títulos universitarios y tampoco mientan sobre el conocimiento de narcotraficantes, por ejemplo. Me comprometo a dotar de recursos humanos y económicos a organismos que regulan mi actuación y aseguran el republicanismo y la honestidad, como la JUTEP, la Corte Electoral, el Tribunal de Cuentas. ¿Sí? Me comprometo que voy a evaluar las políticas públicas y voy a asignar recursos en función de resultados, sin creer en el buenismo de mis compañeros y mis intenciones. Por ejemplo. Eso estuvo muy filoso, ¿eh? Eso estuvo muy filoso, porque... Pero los dos se tienen que comprometer. No, está bien, los dos se tienen que comprometer. Antes de decir que yo aseguro republicanismo, yo aseguro honestidad, bueno, digan, ¿cuántos radares van a haber en el puerto cuando termine mi gestión, por ejemplo? Pero eso es el objetivo, el país objetivo común. Porque no, pero a donde va Carolina es a que... los dos tienen que estar de acuerdo con eso. No, está bien. Pero si una coalición se define como republicana, debería comprometerse en todos sus integrantes a ese tipo de actitudes, con lo cual implícitamente Carolina está diciendo actitudes que no estuvieron o que no vimos en estos meses, en estos años. Hay una crítica a la coalición Juan te republicana. contestaría y entonces la no otra solo la coalición de gobierno, también incluí cosas que tienen que ver con los gobiernos demócrata. Anteriores. Está bien. ¿No? Pero en especial... Porque no me interesa caer en polarizaciones, me interesa justamente desarmar la lógica de la polarización, que pensar que yo soy bueno, ¿sí? Y el otro tiene todos los atributos negativos y lo acorralo el otro en un lugar de no salida y soy totalmente autocomplaciente conmigo. Eso es el resultado de la polarización. Entonces yo lo que quiero es desarmar eso. ¿Está bien? Pareció la segunda parte del planteo de Carolina. El Partido Unionista. Yo quiero defender la polarización. Y además estoy totalmente de acuerdo con Gonzalo. Esta vez un solo corazón. Es decir, la alternancia de los partidos es una vieja idea que yo he dicho montones de veces en esta tertulia. Es decir, que alternan la derecha y la izquierda, para decirlo simplemente, o los liberales y los conservadores, o los pro trabajadores y pro empresarios, es decir, porque eso es lo que manda la sociedad capitalista. Es decir, no puede estar gobernada por un partido mucho tiempo, porque eso lleva a una deformación, a una. Ahora, ¿qué pasa con el ciclo de la alternancia? El ciclo de la alternancia, por supuesto, como lo van a saber, depende de la economía. No depende de la economía. Y la economía tiene un ciclo de 8 años y medio aproximadamente, que se llama el ciclo de Juglar, que es el ciclo económico de alternancia entre prosperidad y crisis, que es evidente claramente en la economía. Eso hace que
por eso se ha elegido que en general muchos países eligen 4 o 5 años el periodo de gobierno, para que de alguna manera se consiga. No es que son conscientes de conciliarle con el ciclo de Juglar, sino que el ciclo de Juglar fuerza a eso. Entonces, fuerza a que realmente en el periodo de 4 o 5 años tienen que cambiar los partidos. Y eso es una cosa que se manifiesta muchas veces. Bueno, y entonces ahora estamos asistiendo a un fenómeno muy interesante que va a ocurrir a fin de año. Estados Unidos tiene elecciones, Uruguay tiene elecciones, y la pregunta que se plantea es, ¿se seguirá cambiando de partido? Es decir, el ciclo de Juglar diría que debería gobernar, como viene de un ciclo demócrata, deberían ganar los demócratas, ¿no? ¿Ganarán los demócratas? Bueno, como el ciclo de Juglar, por los 8 años. Por los 8 años, está bien. El ciclo de Juglar, por los 8 años, bueno, que en realidad acá son 10, podría decir, bueno, salimos de la coalición republicana multicolor actual y debería gobernar nuevamente. La alternancia de los partidos no tiene mucho que ver, es decir, tiene que aproximarse al ciclo de Juglar. Es decir, nosotros como tenemos 5 años, es decir, algunas veces serán dos partidos sucesivos y alguna vez no, porque entonces está un poco desfasado, ¿no? Sí. Es decir, eso es lo que pasará. Con lo que dice Juan, nos podríamos ahorrar todo el proceso electoral. No, no. Y sí, ¿para qué? Verificar una ley empírica. Te digo en broma, estoy molestándote. Bueno, pero volvamos al foco. O no, ya está, ya lo vamos completando. No, a mí la descripción que hace Carolina me parece que es interesante, sobre que todos nos tendríamos que comprometer a ser republicanos, pero también demócratas. Ahí te faltó la descripción de qué significa ser demócrata y a qué nos deberíamos también comprometer. Y vuelvo a lo que decía. A ver, ¿a qué habría que comprometerse? Bueno, no, Carolina hizo toda una lista de cosas que vos, para ser republicano, tenés que mentir, tenés que respetar las instituciones, no politizar la justicia. ¿Quién no está de acuerdo con eso? Y para ser demócrata podés hacer una lista igual de buena. Claro. Y yo creo que el Frente Amplio apoyaría a ambas, y la coalición republicana también. Y yo creo que eso es muy positivo, porque nosotros tenemos que enfrentar problemas que tenemos que solucionar, porque si no los solucionamos, vamos a dejar que estos problemas, en esta lucha por el poder, que termina siendo lo único que importa, en vez de solucionar los problemas, estamos jugando a ver quién se queda con el poder, los problemas siguen creciendo y llegas a soluciones, llegas a situaciones en las cuales necesitas una especie de Milei o de Bukele que venga a arreglar las cosas como un dictador, porque no se arregla más. Entonces, la maravilla de la democracia es justamente poder tener eso, esa alternancia en el poder que vas equilibrando las cosas y vas progresando hacia un país objetivo común que soluciona los problemas que tenés. En el Uruguay los tenemos y no los estamos enfrentando, ni el Frente Amplio ni la coalición multicolor republicana. Sí, la alternancia sirve Yo también. Yo estoy de acuerdo con esto último también. Me parece que la alternancia... Qué bien estás pensando hoy, Juan. Tenemos un nuevo eje en esta tertulia, el eje Juan Gonzalo. Gonzalo, Juan. No, decía que me parece que la alternancia sirve cuando hay aprendizaje. Sí. Y hay sedimentación. ¿Ah? Me parece que sedimentación hay. Se está dando. Pero el aprendizaje no sé. Yo pienso que sí. Yo creo que sí. A ver, el pasaje del Frente Amplio por el gobierno en el Uruguay, yo creo que ha sido de enorme beneficio para el Uruguay. Si el Frente Amplio hubiera seguido siendo el partido de opositor que se oponía a todo y dale bombo a los sindicatos y a ¿verdad? Hubiéramos seguido en una polarización que no tenía salida. Yo creo que el hecho que el Frente Amplio haya estado en el gobierno, que haya experimentado las dificultades que es estar en el gobierno, los problemas estructurales que tiene el país, para mí es una cosa sumamente provechosa. Ha sido muy provechoso para el Uruguay. ¿Tú qué decís, Carolina? ¿Lo estás mirando? No, está bien, lo veo muy, muy optimista y me encanta. Es verdad. ¿Se quedan todos pensando? Acá en la tertulia la discusión continúa. ¿Sí? Como siempre. Nosotros tenemos varias tertulias. Y ni te hablar con el ruso. Yo con el ruso tenía 3 tertulias. Tenía una cuando lo pasaba a buscar y lo traía a la tertulia, que era amistosa. Después tenía la tertulia acá, que era semi-semi. Y después todo el camino de vuelta me venía retando por las cosas que yo había dicho. 3 tertulias tenía con él. Ya volvemos, pasamos a otro tipo de asuntos.